Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía. Se funda el 12 de mayo de 1715, estableciéndose en la desaparecida iglesia de Santo Domingo. El Papa Clemente XI expide bula en Santa María la Mayor de Roma el 18 de enero de 1718. Y así que supimos que había y existía canónicamente erigida la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en la ciudad y diócesis llamada Cuenca, una piadosa y devota confraternidad de fieles de Cristo bajo la invocación del Santísimo Crucifijo, concedemos y damos perpetuamente por la apostólica autoridad y vigor o fuerza de las presentes, indulgencia plenaria y la venia y remisión de todos y cada uno de sus pecados. Hoy estamos con Andrés Moya, secretario de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía. Andrés, muy buenas. Buenos días. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes previos a la fundación de esta hermandad. Bueno, esta hermandad se fundó en el año 1715 por un grupo de licenciados y estudiantes de teología. Al contrario que la mayoría de las hermandades que tenían un aspecto gremial y se fundaban por el gremio de algún oficio, la nuestra surgió con una finalidad eminentemente litúrgica de dar culto al misterio de la agonía de nuestro Señor. Es por eso que enseguida el Papa de aquellos años concede una serie de indulgencias y beneficios para los hermanos de dicha hermandad, consistentes principalmente en indulgencia plenaria para todos aquellos que asistieran a 5 celebraciones religiosas que se hacían en el altar del Cristo en la capilla de Santo Domingo de Silos, que eran el día de la función del Cristo, el 1 de enero, el día de la circuncisión, el día de San José, el día de Santiago y el día de la Virgen del Rosario, que es el primer domingo de octubre. Andrés, y hablando un poco de estos inicios, hay que hablar de, podríamos decir, uno de los benefactores y principales protagonistas en los inicios de esta hermandad, como era Juan Cerdán. ¿Quién era Juan Cerdán? Era un personaje muy importante en la ciudad en aquella época. Era alguacil del Tribunal de la Inquisición y comisario en la ciudad de Cuenca, comisario del corregidor. Y inicialmente la hermandad se fundó con un Cristo pequeñito que todavía hoy se conserva, aunque mucha gente no lo sabe. Está en la catedral, en la capilla del Socorro de la catedral, un Cristo de pequeñas dimensiones que era al que se le rendía culto en 1715. Don Juan Cerdán, en 1730, dona a la hermandad la imagen del Cristo de marfil, que aún conservamos hoy en día, y claro, eso supone una mejora una mejora importante para la hermandad. Se le nombra hermano honorario, hermano privilegiado, y desde ese año, desde 1730, todos los años ahora se hace durante la novena. Antes se hacía el día de la función, se dedicaba una misa por el eterno descanso de su alma. Eso ha seguido durante todos estos casi 300 años y actualmente en la novena una de las misas es dedicada a él. Andrés, nos has hablado de
que a esta hermandad se le concede una bula inicial, pero ha sido solamente uno de los privilegios, ¿no?, que podríamos decir ha tenido esta hermandad a lo largo de los años. Sí, en 1728 me parece que fue el primer papa, unos años después el segundo, entonces son unos privilegios que hoy a lo mejor no nos parecen importantes, pero entonces sí que lo eran. Aparte de lo de la indulgencia plenaria, el altar era privilegiado, se podían usar ornamentos colorados o rojos en el día de la función y pues por lo visto eso tenía mucha importancia en aquella época. Y luego más recientemente el obispo de Cuenca, ya veremos cuando se trajo el Cristo que tenemos actualmente, también nos concedió 100 días de indulgencia plenaria al que rezar un Padre Nuestro delante del Cristo. ¿Cuándo, Andrés, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía desfila por primera vez el Viernes Santo? Inicialmente esta hermandad desfilaba primero con el Cristo pequeño y luego con el Cristo de marfil todos los días de Cuaresma de todos los años. Es decir, nuestro Cristo de marfil es aparte de que es el único antes de la guerra, con mucha diferencia, es la imagen que más veces ha salido en procesión pues en la ciudad de Cuenca y probablemente en toda España, porque salía todos los días de Cuaresma, es decir, 40 días cada año. Se hacía una procesión primero con el Cristo pequeño y luego con el Cristo de marfil, en la que se rezaba el rosario. Como los miembros de la hermandad eran seminaristas y estudiantes de teología, recorrían las murallas de la antigua ciudad y se hacía parada en la catedral donde se cantaba el Miserere. Eso fue así aproximadamente hasta 1850, que empezaron a haber problemas, porque claro, eran muchos días de procesión, debía de ser muy caro, porque había que pagar al coro de la catedral, había que pagar la música, y no se debía de hacer con toda la fe que en los años anteriores, y el alcalde de la ciudad en aquellos años, entre 1850 y 1860, pues primero intentaron y al final acabaron prohibiendo las procesiones para cantar el rosario de las noches de Cuaresma. Y en 1902, que es cuando se hace una concordia con el Cristo de la Luz y el descendimiento, es cuando empiezan a salir en la procesión en el Calvario el Viernes Santo. Inicialmente con la imagen del Cristo de marfil, que era la que teníamos en aquella época, en 1902. Andrés, en 1902 efectivamente es cuando se incorpora la agonía al desfile procesional del Viernes Santo, como bien nos has contado, al hacerse esa concordia con el resto de hermandades que por ese entonces pues ya forman parte del desfile. Y podríamos decir que hay una serie de modificaciones debido al pequeño tamaño, ¿no?, que entonces tenía ese Cristo de marfil. Claro, en principio era de tamaño mucho más pequeño que los demás pasos que salían en la procesión. Se le añadieron dos figuritas que en algunas fotos antiguas se pueden ver, un San Juan y una Virgen también de pequeño tamaño, pero seguía quedando un paso pequeño en comparación con los otros dos. Y en 1925 un hermano que se llamaba Rufino Morón era presbítero de la catedral y donó a la hermandad un Cristo que lo realizó Tomás Márquez, que era un escultor de Barcelona, y donó a la hermandad el Cristo de Limpias, de un tamaño parecido el Cristo de Limpias, no, el Cristo imitacional de Limpias, que aquí rápidamente se le empezó a llamar y se le conocía como el Cristo de los Morones, porque la familia Morón es una familia que ha estado en la hermandad prácticamente desde su fundación y era conocido como el Cristo de los Morones. Eso fue en el año 1925. Y luego ya la hermandad, con sus propios fondos,
5 o 6 años más tarde encargó tres figuras, San Juan, la Virgen y María Magdalena, para ponerlas a los pies de la cruz. Como la mayoría de las figuras que había en aquella época, pues en la Guerra Civil desapareció, la quemaron y desapareció el Cristo de los Morones. La ubicación inicial del Cristo de Marfil era la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos. Sí, inicialmente se fundó en la iglesia de Santo Domingo de Silos, donde ya te digo que teníamos un altar privilegiado, y debido al mal estado progresivo de la iglesia, en el año 1921 se trasladan a la iglesia de San Andrés. Indudablemente también debía de estar en regular estado, porque ahí estuvo la hermandad 8 o 9 años, y en 1929 se trasladan aquí, a la iglesia del Salvador. Ahí, inicialmente con el Cristo de Marfil, que estuvo muchos años presidiendo el altar de la iglesia. Y Andrés, como bien nos has contado, llega la Guerra Civil y, por desgracia, pues se destroza la talla, como en el resto de hermandades, y se pierden los enseres que hasta ese momento poseía la hermandad. Supongo que llega el periodo de reorganización, ¿no?, de esta hermandad. Se perdió el Cristo, el paso que había lo quemaron, pero un hermano que se llamaba Bonifacio Saiz, que vivía aquí en una casa al lado del Salvador, pudo pasar cuando fuera a la iglesia de Salvador, y el Cristo de Marfil, quizá por su pequeño tamaño, quizá porque como no salía en procesión en los años anteriores era más desconocido, pues no lo habían quemado. Entonces lo cogió, lo desclavó de la cruz y se lo llevó a su casa. Entonces lo tuvo escondido en su casa los años que duró la guerra, y sin que lo supiera nadie, claro, porque eso era una hazaña para aquella época. Entonces, una vez acabada la guerra, pues con los supervivientes que habían quedado, se volvió a reorganizar la hermandad, y entonces Cristo de Marfil, que había estado escondido, y los primeros años salió en procesión pues a partir de 1940, con unas andas prestadas, porque no había dinero para andas, que salía en procesión el Cristo de Marfil. ¿Y cuándo llega el actual paso, el que conocemos hoy, el paso de la agonía, tal cual lo vemos desfilar cada viernes? Pues a partir de que se acaba la guerra hay una reconstrucción de la Semana Santa, y en el año 1946 la Junta de Cofradías y la Diputación, porque la hermandad no tenía dinero en aquella época, y hoy tampoco, no lo sigue teniendo, encargan a Collao Valera, Federico Collao Valera, encargan una imagen del Cristo de la Agonía. Y es cuando nos talla nuestra imagen actual, que es entregada a la hermandad en el año 1946. En principio, únicamente la imagen del Cristo. Rápidamente, ante la calidad de la talla, igual parece que se quedaba un poco incompleto el paso, pues la hermandad intenta pedir las imágenes que faltan, San Juan, la Virgen y María Magdalena. Y no es hasta 9 años después, con recursos propios de la hermandad, cuando llegan a Cuenca las 3 imágenes que faltan y se completa el paso. Ahora María Magdalena no desfila. Estaba en una posición arrodillada delante de la cruz, lo que pasa es que no estaba centrada en las andas, estaba un poco inclinada hacia el lado izquierdo. Entonces siempre los banceros del lado izquierdo se quejaban de que ese lado pesaba más, que el paso se llevaba muy mal, y los de ese lado siempre se quejaban. Por otra parte, comparado con el Cristo y comparada quizá con las otras figuras, pues parece un poco más fea o un poco de peor calidad. En Junta General, desde el siguiente año que salieran, ya se pedía suprimir a María Magdalena de las andas, y durante 2 o 3 años se votaba y salía que no, que había que seguir, hasta que un año ya decidieron quitarla del paso y la quitaron. Y actualmente la tenemos en el edificio antiguo de la Sala de Cofradías, en la Sala de las Cruces. La restauramos hace 8 o 9 años y la tenemos allí guardada.
Andrés, hay unos años, de 1950 a 1972, en los que no desfila el Cristo de marfil. No desfila el Cristo de marfil, pues porque no tenía cruz para desfilar. El Cristo, ya te digo que en la guerra lo desclavaron de la cruz que tenía entonces y estaba sin cruz. Y como ya teníamos la talla del Cristo grande, pues de mucho más grande, mucho más bonita. Durante los 2 o 3 primeros años desfilaron juntos los dos pasos y luego se quitó hacia 1950, dejó de desfilar el Cristo de marfil. La aspiración de la hermandad, como te digo, es hacerle una cruz digna para volver a sacarlo en procesión, pero la hermandad no tenía dinero y no tenía posibilidad. Los grandes impulsores en aquella época de la reconstrucción de la Semana Santa pues eran la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías. Entonces, en el año 1972, el alcalde de la ciudad era hermano de nuestra hermandad, era mi padre además, pues decidió que parte de la subvención que daban ese año a la Junta de Cofradías se dedicara a hacer una nueva cruz para el Cristo de marfil. Se le encargó a Cuellar Valera, al cual ya se le había pedido un presupuesto pues 7 o 8 años antes y ya se le había pedido un esquema de la cruz. Entonces nos talló la cruz actual con la que sigue saliendo en procesión el Cristo. Entonces eso fue en el año 1972. Y a partir de ese año salen en procesión los dos Cristos, el Cristo de marfil delante y el Cristo grande. Les llamamos el Cristo pequeño y el Cristo grande. A partir de ese año los dos juntos. 1996 fue un año muy importante e inolvidable para esta hermandad. ¿Qué ocurre ese año? ¿Qué se celebra? 1996, hace 50 años, es el cincuentenario de la imagen actual, desde 1946 a 1996. Y ese año, bueno, pues se hacen una serie de actos para celebrarlo y para conmemorarlo. Varios. Hicimos un libro, se hizo un libro, una recopilación de la historia de la hermandad, se hizo un concierto en el auditorio, se hizo una exposición del Cristo y de las obras de Cuellar Valera. En fin, se hicieron una serie de actos para conmemorar el 50 aniversario de la imagen. Y ahora, si te has fijado en las fechas, la hermandad se fundó en 1715. Pronto va a hacer 300 años de la fundación de la hermandad y ya estamos preparando y pensando ideas para conmemorarlo. Una de las ideas que tenemos y que probablemente la hagamos es volver a hacer una procesión penitencial para rezar el rosario con la figura del Cristo de marfil, como se hacía en aquella época. Supongo que desde esos 1700 del siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII finales a la actualidad, la evolución que habrá tenido la hermandad en cuanto al número de hermanos será muy significativa. Hombre, sí, claro, lógicamente la iniciaron 16. En los años después de la guerra, cuando la reconstrucción, había unos 60. Y en la actualidad, a día de ayer, somos 1.162. Somos 1.162, pero activos que salgan en la procesión, pues seremos unos 350 aproximadamente. Andrés, ¿y cuál es la cuota que pagan estos hermanos? Como la mayoría de las hermandades, la cuota son 5 euros. Supongo que son los ingresos que necesita una hermandad junto con las subastas para el mantenimiento y el día a día del trabajo que lleva una hermandad. En este caso, ¿cuántos banceros son los que portan ambos pasos y cuál es la media de subasta que ha salido? Nosotros somos una hermandad de las pobres, llamémosle de las pobres. Tenemos en el Cristo Grande tenemos 34 banceros, no hay ninguno de turno, son 33 por subasta, que la media de la subasta este año han sido 180 euros, y un banzo se reserva, inicialmente lo reservábamos para estimular un poco la asistencia de la gente a la Junta General, lo sorteábamos entre los asistentes que cumplieran las condiciones para ser bancero, que es ser mayor de 18 años, a la Junta General. Como no era demasiado aliciente y a la quitada de andas no vienen casi hermanos, pues hace 2 años lo decidimos sortear entre los hermanos que vienen a la quitada de andas.
Y luego el Cristo de marfil tiene 20 banceros. Y la media de precio de eso está entre 60 y 80 euros. De esos 20 se subastan 14. 14 son por subasta y luego, con el fin de paliar o intentar mejorar uno de los problemas que tenemos en esta hermandad, que es la falta de hermanos jóvenes, bueno, jóvenes adolescentes, reservamos 6 banzos para ellos. 2 banzos gratuitos entre los hermanos menores de 24 años, entre 16 y 24 años, que asistan a la segunda junta del año. Para esos gratis, si hay más de 2, nunca ha habido más de 2. Y luego tenemos 4 banzos que reservamos, también gratuitos, para los hermanos que cumplen los 16 años en el año anterior al que sea esa procesión. Andrés, antes de terminar, me gustaría hacerte una penúltima pregunta. Nos hablabas de que esos orígenes de esta hermandad, en vez de estar ligado a esos grupos gremiales, estaba ligado a un grupo de seminaristas que podríamos decir que actualmente habéis retomado, bueno, actualmente, hace un tiempo ya, habéis retomado de nuevo el contacto con ellos. Sí. En el 2001, me parece, intentamos retomarlo, volver a tomar contacto con el seminario y creamos una beca. Nosotros, económicamente, nunca hemos tenido mucho dinero y acabábamos el año con las cuentas, digamos, a cero. Lo que ingresábamos con la subasta y con las cuotas lo invertíamos. Entonces, un 14% me parece que es lo que se paga a la Junta de Cofradías. Nosotros reservamos otro 14% para acción asistencial y a partir del año 2002 otro 14% lo dedicamos para crear una beca a un seminarista. Inicialmente era un seminarista de último año de sus estudios, le dábamos la beca nuestra. Y posteriormente, eso lo hicimos 2 o 3 años y posteriormente, hablando con el rector, le damos la beca al seminario entero. Entonces, desde ese año, como antiguamente, pues los seminaristas vienen a cantar el día de nuestra función. Y Andrés, he de preguntarte por el tema de los horarios de la procesión del Viernes Santo. Sois una procesión que está en medio de otras 2 y pues uno de los principales temas que se debaten en el mundo de la Semana Santa es la hora de salida, la hora de llegada, el que no pueden estar 2 procesiones al mismo tiempo en la calle. No sé qué opinión tienes como secretario de esta hermandad. Hombre, pues es uno de los problemas que tenemos, es uno de los problemas que tiene nuestra procesión y nuestra hermandad en particular. Si nos remontáramos pues esta procesión inicialmente salía a las 10:30, luego a las 11, luego a las 12:30. Pues bueno, un poco no es por el horario, es que es, como todas las hermandades, poner en funcionamiento las imágenes lleva un tiempo. Entonces, ese es un problema que, como solo nos afecta a nosotros, pues a los demás les da un poco igual. Una hermandad pequeña, pues bueno, que da un poco igual. Pero la realidad es que ese día, cuando se encierra la procesión anterior, aquí en toda esta zona de alrededor del Salvador no se puede estar. Es hasta peligroso. Entonces nuestros niños, los niños que salen en nuestra procesión, dicen, ¿a qué hora vamos a la iglesia? ¿Y a dónde? No les podemos decir a qué hora vienen a la iglesia porque, aunque teóricamente la procesión sale a las 12:30, algunos años a las 12:30 no se ha encerrado la procesión anterior y no sale. Entonces, ¿dónde se quedan? Ahí fuera es peligroso estar porque te aplastan. Yo soy secretario y miembro de la directiva en los últimos 8 o 10 años. Seriamente, yo creo que no lo hemos hablado y me parece que va siendo hora. El año pasado llegaron con algo de retraso, pasaron todos los hermanos de la procesión a la iglesia. Nosotros ya estábamos aquí y ten en cuenta que hay que quitar los banzos de las 3 imágenes que entran y poner los banzos de las 4 imágenes que salen. Con la iglesia llena de gente, pues es que eso es hasta casi peligroso. Y claro, la exaltación ya está subiendo. No es que digas, bueno, pues tengo tranquilidad para salir, salgo todo lo rápido que pueda. Nuestro acuerdo es intentar salir los 4 pasos en un cuarto de hora como mucho para que los pasos que suben no tengan que esperar en la cuesta, sujetos sobre las horquillas. Es decir, que ahí tenemos un agobio que no damos abasto.
Entonces nosotros lo que pedimos es hablar, ya lo hemos hablado entre las procesiones, entre las hermandades de nuestra procesión, y cuando explicas el tema, pues todo el mundo te comprende y dice, pues sí, tienen razón, pero ¿y qué vamos a hacer? Es que la solución es un poco complicada. En Cuenca, la solución es complicada, pero hablando con la gente, pues puede haber muchas soluciones. Puede haberlas, claro que las hay, y unas tienen sus ventajas y otras tienen sus inconvenientes. Pues bueno, hemos visto que en otras procesiones se han hecho cambios, han parecido mejor, han parecido peor, pero se han hecho. Entonces, las procesiones cada vez van durando más, que eso está muy bien, cada vez salen más hermanos. Va a llegar un momento que antes a las 12:30 estaba encerrada la procesión anterior, ahora a las 12:30 suele llegar el Jesús. Y antes llegaban las imágenes seguidas. Ahora, desde el año pasado, desde que entró el Jesús hasta que entró la Virgen, pasó casi 1 hora, que es el tiempo que ya tardan en subir la exaltación desde San Esteban. Con lo cual, de que pudimos entrar a la iglesia, ya estaba la exaltación en Infantas de España, y es que no tenemos tiempo. Y nosotros cada vez intentamos cuidar más pues el aspecto ese un poco religioso que deben tener las hermandades. Entonces, pues bueno, un momento de recogimiento antes de salir en la procesión, pues yo creo que eso está bien tenerlo, y nos quejamos de que no puede ser. Que nadie nos hace caso, hombre, pues yo creo que la gente por lo menos está sensibilizada con el tema. Y yo no digo ni que la procesión anterior tenga que salir a las 4 de la mañana, ni a las 3, ni que el entierro lo tenga que pasar al sábado, no. Pues probablemente esas soluciones no sean buenas, pero poniendo cada uno un poco de su parte, pues bueno, pues hay cosas que se pueden hacer y que se pueden pensar para intentar mejorarlo. Y a ver si se puede solucionar, porque también incluso nos comentaban que se ve reducida la participación de gente joven, ya no solo en la procesión del Viernes Santo, sino también en la del jueves, porque a eso de las 9 o así suelen abandonar la procesión e irse un poco a lo que es la noche, de la madrugada del viernes. Sí, nosotros ese problema lo sufrimos mucho. Pues desgraciadamente esa noche se ha hecho una noche de fiesta, desgraciadamente, porque no debía de ser así. Los adolescentes prefieren irse al botellón de esa noche y estar toda la noche sin dormir y de fiesta, desgraciadamente, que salir en la procesión, quitado los poquitos que tenemos de esa edad y que los tenemos que cuidar. Pues bueno, yo creo que ese es un problema que sufrimos muchas hermandades, y ahí sí que habría que ponerse serios y que desapareciera de una vez por todas el botellón. La Semana Santa, quieras que no es una fiesta religiosa, no tiene nada que ver con la juerga ni con el alcohol, y el Jueves Santo por la noche, pues la verdad es que es una vergüenza lo que ocurre. Pues nada, Andrés, yo preguntarte, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues yo creo que no, que eso, los chicos de 18 o 20 años que sepan que aquí tienen... Que se animen. Que se animen, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, que tenemos banzos a su disposición para el Cristo de Marfil. Y bueno, pues hay una cosa, a lo mejor que sí que mucha gente todavía no conoce. Desde que hace unos años llevamos al Cristo de Marfil al museo, lo ponemos en andas el Jueves Santo por la mañana. Entonces no lo podemos coger y traerlo aquí así, pues porque es una figura delicada que hay que tratarla bien. Lo que hacemos es que subimos las andas a la puerta del seminario, lo ponemos en andas en la puerta del seminario y hacemos una pequeña procesión. El año pasado que hicimos del seminario, no del museo. El año pasado que hicimos horquillas nuevas, bajamos incluso con horquillas. Entonces hacemos el Jueves Santo por la mañana, pues una pequeñita procesión a las 8:30, a las 9:30, desde el museo hasta El Salvador. Y luego el sábado de Gloria por la mañana, a la misma hora aproximadamente, a las 9:30, lo volvemos a coger desde aquí con las andas, lo llevamos a la puerta del museo y allí lo desmontamos y lo ponemos en su urna. Algo también muy original, ¿no? Vamos, yo no lo sabía, así que bueno saberlo. Pues nada, Andrés Moya, secretario de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Agonía, muchísimas gracias por atendernos y muy amable. Nada, gracias.
Thank you.